nosotros leemos de nuevo el libro de Lucas 11, pasa un acontecimiento muy importante. Porque aquí en el versículo 14 dice que Jesús estaba echando fuera ¿qué? Un demonio. No estaba hablando de un personaje, de un humano. Estaba hablando de un demonio. Que el Señor repréndame. Porque nosotros recordamos en la Biblia, en el contexto bíblico, un demonio es una deidad pagana inferior que está activo en el mundo material y el mundo espiritual. Amén. Y aquí cuando Jesús dice estaba echando fuera un demonio, es decir, la gente vio y ¿qué pasó? Porque en el contexto bíblico, si ustedes ven, los judíos, aunque sabían que habían personas endemoniadas, nada más se podía hacer. Aunque había en ese tiempo exorcistas, que más adelante vamos a hacer, tampoco podían hacer nada. Es decir, es como una condenación. Las personas que estaban endemoniadas totalmente, ya no había solución. Pero aquí cuando Jesús vino y en el 14 nos revela y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló. Miren esto, es interesante. Hay muchas veces también que algunas enfermedades son relacionadas por espíritus demoníacos. Hay cosas que a veces pasan en el mundo espiritual y afecta el mundo material, amén. Y aquí dice que Jesús reprendió, echó fuera, es decir, tuvo autoridad y poder contra un demonio, santo Dios. Y dice, la gente se maravilló de eso, se sorprendió. Es posible que nosotros, si vemos algún acontecimiento, echamos fuera, alguien queda libre, es posible que decimos gloria a Dios, pero no nos sorprenda, a menos que seamos nuevos en esto. Yo también en el camino del Señor, cuando llegué al Señor, cuando empecé a ver el mundo espiritual, yo me sorprendí y me maravillaba que esto era real y que sí podíamos echar fuera demonios, amén. Yo la primera vez que vi una persona, una niña de 12 años hablar como un hombre más de 40 y agarrar a dos hombres así, yo dije, wow, esto es real. Y más que digan, en el nombre de Jesús sal, y esa niña fue libre. Es lo mismo, y dice, la gente se maravilló. Pero también cuando la gente se maravilló, había gente que le tenía envidia a Jesús. Y decían en el versículo 15, pero otros decían, por Belcebú, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Decían, si Jesús está haciendo esto, solamente es por los demonios. Santo Dios. Contexto original habla de Belcebú, que el Señor reprenda. Baal, que es el señor de las moscas. Y recuerden que es unido también a carne a Baal. Santo Dios. Ya ves, nosotros los cristianos no queremos ver todavía las cosas espirituales. Pero aquí dice, la gente le echaba la culpa, es decir, le estaba diciendo que Jesús, si tenía ese poder, era de parte del príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Pero en el versículo 16 decía, otros para tentarle decían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, escuchen, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Claro, es una ley espiritual y una ley real. Si hay un grupo que está dividido, no sirve. Una iglesia, una casa dividida no va, es asolada. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué está hablando? Porque el 18 dice, así también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Escuchen eso, porque aquí así entendía Jesús de que si él estuviera echando fuera demonios por el mismo poder de demonios, es como si el reino estuviera dividido. Pero aquí hay algo, Satanás no es tonto. Él sabe que su reino no puede estar dividido, por eso anda él unido. Y sabe que la división, cuando trae y para ganar ventaja, hay división. Por eso, ¿por qué creen que hay divisiones, peleas entre amigos, amistades, familias, en hogares? ¿Por qué? Porque sabe que si hay división, si hay contienda, ya está desolada, es decir, ya no hay protección en eso. Pero miren lo que dice Jesús también en esto. En el versículo 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, si yo ahora estoy echando y ustedes dicen que fue por Belcebú, pero sus hijos, y sabía Jesús que sus hijos un día iban a tener autoridad para hacer esto, y ellos mismos los van a juzgar.
¿Por qué? Porque el versículo 20 responde a todo. Dice: mas si por el dedo de Dios, esto es tremendo, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Santo Dios. Aquí está hablando Jesús mismo, que si Él tenía esa autoridad y poder de echar fuera demonios, lo hacía. Y dice aquí, me encanta lo que dice, con el dedo de Dios. Es decir, no necesita más que con un dedo para que los demonios huyan. Es como Jesús agarrar a un demonio y le dice: sal de aquí, y el otro tiene que salir, porque se sujeta al poder de Dios. Dice: si yo por el dedo de Dios estoy echando fuera, significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a ir más adelante también. Porque Jesús dice echaba fuera, es decir, expulsaba demonios. Y la gente se sorprendía, decían: ¿qué es esto? Vamos a ir a otro versículo 21, miren lo que dice. Y aquí trae una verdad Jesús. Porque dice en el 21: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí les estaba diciendo algo. Un hombre fuerte, si nadie puede ir contra él, todo lo que tiene está seguro. ¿De qué está hablando? Porque el 22 dice: hasta que alguien más fuerte le ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Escuchen eso. En el versículo 22 aclara una verdad. ¿Por qué? Porque les decía, en el contexto judío y en el Antiguo Testamento se ve que había gente que era endemoniada, pero nadie más podía ser los hombres. Nada más podían hacer. Muchos en muchas culturas sabían que algo espiritual había, hasta les abrían la cabeza para que aún esas cosas feas espirituales salgan. No había. Pero cuando Jesús estaba, veían que Él tenía poder para echar demonios. Decía: si un hombre fuerte, porque hablaba, porque para nosotros, hombre, obviamente Satanás es un hombre fuerte, es un espíritu que tiene poder, pero nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos más poder que Él. Pero antes ellos no entendían eso. Por eso decía: si un hombre fuerte protege, pero si viene otro más fuerte. Y Jesús era más fuerte que Satanás. Era más fuerte y es más fuerte que Satanás. Por eso dice: hasta que alguien más, aún más fuerte, dice en 22, vamos a leer en la versión Reina Valera. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Santo Dios. Jesús es lo que dice el 23: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Escuchen eso. Es decir, ¿estás con Jesús o no estás con Jesús? ¿Estamos con Él o no estamos con Él? En Colosenses 2, entendiendo esto, cuando Jesús decía y hablaba de Él mismo, que era el hombre más fuerte que vino a saquear lo que tenía de Satanás. ¿Por qué? Porque nadie más podía tener autoridad sobre los poderes demoníacos. Nadie. Si en el Antiguo Testamento había un demonio que estaba acechando, nadie más podía hacer nada. Si un demonio entraba en una persona, nadie más podía hacer nada. Pero Jesús, miren lo que dice en Colosenses 2, del 14 al 15. Y esto es una verdad tremenda. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús venció con toda autoridad y poder a Satanás, ¿dónde? En la cruz. Dice: los exhibió públicamente. Dice: triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ahora, desde su muerte, nosotros podemos tener autoridad, y eso vamos a ver ahora, contra las huestes espirituales de maldad. Por eso decía: si un hombre fuerte, más fuerte que él, viene y no lo acecha o no saca y no saquea sus cosas, Jesús eso es lo que hizo. Satanás tenía todo su imperio bien guardado, su poder contra los hombres era fuerte, pero vino alguien más fuerte.
y que exhibió en la cruz, porque venció la muerte Jesucristo en la cruz. Porque Él murió, pero al tercer día resucitó. Nadie le quitó la vida, nadie, Él solo lo puso su vida. Es decir, todo el poder que Satanás tenía lo exhibió y lo humilló a Satanás. Por eso yo entiendo, cuando Jesús murió y descendió 3 días al infierno, solo fue a pisotear la cabeza de Satanás y lo venció. Él tuvo autoridad. Él pudo quitarle las llaves, dice, del Hades, del infierno. Porque Satanás tenía autoridad aún sobre las almas y los cuerpos. Pero Jesús dice aquí, por eso dice, si con el dedo de Dios hecho fuera, significa que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Qué maravilloso es. Santo Dios. Por eso dice, y los despojó. Les quitó significa las armas. Despojó significa quitó su poder. Y cuando dice los exhibió, significa que demostró a sus enemigos vencidos, los humilló y los expuso en derrota. Gloria a Dios. Por eso nosotros en Cristo Jesús tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Vamos al libro de Marcos 1:21. Vamos a ver que en el contexto, para que entiendan lo que les hablo, Marcos 1 del 21 al 28. Vamos a ver que en el contexto, Marcos, más si ustedes leen Marcos, es dirigido al poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo para librar a todo endemoniado. Miren lo que dice 21. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, escuchen, espíritu inmundo, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Escuchen eso. Es decir, Jesús cuando enseñaba con toda autoridad. ¿Por qué? Porque era el dueño de la palabra y de la verdad. Porque todo otro expositor de la palabra y de la verdad solo es un expositor. Cambio, él era el dueño. Entonces él sabía con qué autoridad enseñaba las cosas. El 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, cuando Jesús estaba en la tierra, aún los demonios sabían quién era Él, pero los hombres no pudieron entender ni discernir quién era Jesús. Los demonios cedían, decían: tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún con autoridad manda aún los espíritus inmundos y los obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se sorprendían, porque aunque sanaba, hacía milagros, pero ellos más se sorprendían. ¿Por qué? Porque tenía autoridad sobre los demonios. Porque Jesús decía: el Espíritu está sobre mí para dar libertad al cautivo. Pregonar es como sacar a un prisionero de guerra. Eso habla en el contexto original. Trae libertad, porque Satanás tenía en ese tiempo autoridad sobre la humanidad, aún sobre los judíos. Tenía autoridad, nadie podía hacer nada. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, tenía autoridad para echar fuera, ¿qué? Demonios. Para traer libertad a los hombres, para traer libertad a nuestras vidas. Yo hace tiempo he hablado también de la libertad que Jesucristo vino, porque yo sé que todo cristiano cuando llega a Cristo, de alguna manera, unos más que otros, necesitamos liberación. Porque vamos a ver en el contexto, Marcos 1, 32 y 39, cuando dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, lo trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Escuchen eso. Porque la fama corrió, veían que él, Jesús, ese hombre traía libertad, no solo sobre los enfermos, sino sobre los demonios. El 34 dice:
El 33, perdón, 33. Y toda ciudad se agolpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Escuchen eso. Los demonios sabían quién era él. Los demonios sabían quién era Jesús. Ellos ni discutían con él. Lo único que hacían era obedecer al mandato de Jesús. Él decía fuera y ellos dicen, ni les dejaba hablar. Y ellos no podían discutir porque no era un hombre, no era un simple hombre. Era el creador del cielo y la tierra. Era el todo, era la luz y la verdad. Efesios 6. Ahora ahí entra a una introducción para entender esto. Efesios 6, versículo 10 al 12. ¿Por qué les dije, hermanos? Porque en esta vida vamos a entender que como cristianos muchas veces, muchos afanes, muchos problemas, muchas batallas van a ser muy espirituales. Y si no sabes usar las armas espirituales, si no entiendes que hay una guerra espiritual, vas a ser vencido por el enemigo. Pero si eres sobrio, entiendes y hay luz en ti, que Jesús mismo trajo autoridad sobre todo espíritu inmundo. Por eso dice así, Efesios 6 del 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuchen eso. Primero Pablo da a conocer esta lucha y esta vida espiritual. Pero antes les dice en el 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Y en el poder. Es decir, primero es en su poder y en su gracia y en su fuerza. Que yo tengo que fortalecerme en él. Yo tengo que necesitar su fuerza. Porque en este mundo espiritual nuestra fuerza no sirve de nada. Nuestro razonamiento no sirve de nada. Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no sirve de nada. Y más para resistir las fuerzas demoníacas, mi fuerza tampoco sirve de nada. Por eso Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que seamos fuertes, no en nuestra fuerza, sino en su poder y en su fuerza. De él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando nosotros reconocemos que nada podemos y que dependemos de Dios. Y así empiezas tú a buscar en oración, leer su palabra y aprender a escuchar su voz. Saber que nosotros sin él nada somos, que de él todo depende, mi vida, mi futuro. Él es todo lo que pase, todo lo que puede librar es él. Eso significa yo entonces fortalecerme en él y en su poder de su fuerza. Santo Dios. En el versículo 11, justamente cuando dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí habla de la armadura, es un equipo completo utilizado para la infantería pesada. Eso habla en el contexto, es decir, que ¿qué nos está dando y qué nos da? Traer luz. Que cuando tú llegas a Cristo, es como si nosotros estuviéramos entrando a las líneas del ejército de Cristo, del ejército de luz. Porque significa que nosotros vamos a tener como cristianos una guerra constante. Porque si antes, aunque no lo digas, aunque no eres consciente, si no estás en Cristo, Satanás tiene autoridad sobre ti. Tú estabas con él. Por eso Jesús decía: el que no es conmigo desparrama, pero que el que está conmigo es diferente. Entonces, aunque no digas: ay, estaba con Satanás, porque no es necesario que digamos estamos con Satanás. Automáticamente, aunque negábamos a Satanás, nosotros estábamos en su reino. Él tenía autoridad sobre nosotros. Satanás tenía autoridad sobre nuestras vidas. Y aún así nosotros dimos lugar. A veces hemos andado esta vida, aunque parezca raro, de la mano de Satanás. Que el Señor reprenda. Pero cuando pasamos de las tinieblas a luz admirable, hemos dado la espalda aquí al que antes era nuestro amigo, a Satanás. Y por eso él, que él no le gusta, no le va a gustar que tú lo renuncies, se te hace tu enemigo. Por eso dices nuestro adversario, nuestro enemigo. Y tengo que repetir acá,
tenemos un adversario que nos odia, un adversario que no tiene misericordia, un adversario que no te va a dar tregua. Nosotros a veces contra nuestro adversario vemos tendido, le decimos ok, ya le hemos hecho mucho ya. Satanás no hace eso. Él quiere verte muerto. Él va a tratar de matarte porque Él es odio. Él te odia porque Él odia todas las cosas de Dios. En Él hay odio. Es un adversario que les decía no te va a dar tregua, no te va a decir ya lo hemos atacado mucho, dejaremos un mesecito. Así no, va a atacar y va a atacar. Y hoy vamos a aprender solo cómo podemos ser libres de esos ataques, entender contra quién estamos enfrentándonos. Por eso dice también, ante las acechanzas del enemigo, ante las artimañas, ante las estrategias, ante los ataques del enemigo. Por eso dice, vístanse de la armadura como buenos soldados, para que resistamos las acechanzas, las estrategias, los ataques del enemigo, y al final del día estar ¿qué? Firmes. Porque si yo no entiendo que soy soldado de Jesucristo ahora, que hay una guerra espiritual de verdad, el enemigo nos va a hacer trapo. Y nos va a hacer trapo. Santo Dios. Por eso en otra versión dice el 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos, de autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Santo Dios. En este versículo Pablo está hablando a los efesios, dejándoles claro que existe un poder maligno que no solo actúa en el mundo, sino también que está constante lucha contra el reino de Dios y contra sus hijos. No es una lucha, mejor dicho, con gente como nosotros, como carne y hueso. No es poderes humanos, sino contra espíritus malvados, espíritus malignos, fuerzas invisibles, un mundo de tinieblas, autoridad y demonios sobre el mundo que está molestando y atacando todos los días. Santo Dios. Esto se debe a que los cristianos están en un constante conflicto espiritual y lucha contra el diablo y sus fuerzas. Te guste, no te guste. Por eso muchas acechanzas, pruebas, todo lo que te pueda venir es influenciado por él. Es influenciado por sus fuerzas. Cuando tu voluntad puede estar atada o que quieras cambiar, no puedes porque hay algo que está ahí. Cuando tienes explosiones de emociones tal vez fuertes que no puedes tomar control, enfermedades, consecuencias, no lo sé. El mundo no cree en este conflicto espiritual. Lo ve los problemas como meramente humanos o solucionables por medios de obras humanas. Como puede ser que es que falta de educación, falta de razonamiento y lógica. Pero la Biblia enseña que el verdadero problema es espiritual. Es el diablo y sus fuerzas, como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Esta enseñanza tan solamente que el enemigo quiere creer que mientras crees que Satanás no existe, el enemigo toma gran ventaja, ya tomó gran ventaja en la humanidad. A veces hablar del enemigo, de Satanás, creemos que solo es una historia, una fábula nomás. Y a veces lo hacen ver que al enemigo es tan solamente como una persona bandida. Y una vez, y recuerdo esto, cuando llegué a Cochabamba, no me acuerdo si fue el 2004 o el 2005, no recuerdo. Pero una vez llegué a la iglesia obviamente, y me llevaron a un concierto en un colegio. Y fuimos, y había música folclórica cristiana. Pero en una de esas más me llamó la atención que esa canción era dedicada a Satanás y llamaban El Bandido. Y le cantaban a él, como si fuera él, todas las cosas te hace como bandido. Yo decía, ¿cómo lo están mostrando aún los cristianos como una persona que no es tan malo, que es como que si fuera un travieso, que unas cosas hace como travesuras nada más? Por eso yo digo, mientras el enemigo tome ventaja, porque en el mundo tomó ventaja, porque estas cosas es como que esto no es real, esto no es verdadero. Un mundo espiritual no es real. Yo vengo de ese mundo. Yo venía de un mundo que todo racionalizaba, todo decía.
Se movía, se caía algo, decía el viento, algo había. Pero no, yo creía que no había estas cosas espirituales. Hasta cuando llegué al Señor y les conté un día mi testimonio. El Señor, para abrir mi mente, para hacerme entender que había un mundo espiritual, tuvo que el enemigo, Dios permitir que el enemigo venga y dé un toque en mi vida. Y yo sea consciente de eso, porque cuántas veces el enemigo habrá tocado mi vida, pero no éramos conscientes. Pero esa vez Dios permitió que yo sea consciente. Y si valga la repetición que tenga que contar, porque la primera vez que tuve un encuentro así con Satanás, pero fue después que yo tuve un encuentro real con Jesucristo. Yo lo único que hacía predicar de Cristo, no sabía mucho la palabra, solo les decía es real, es verdadero, Cristo es real, es verdadero. Y cuando yo estaba evangelizando a una chica, yo me acuerdo, le decía eso, y cuando el ambiente empezó a cambiar y esa niña se dio cuenta, me dijo algo está pasando, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? Bueno, yo seguía más intensiado para que ella se convierta. Pero cuando sentí otra vez esa fuerza, vino, corrió, no lo veía, solo sentí que me empujó hacia atrás. Me empujó con fuerza. Yo dije, ¿qué es esto? Ella misma veía y ella me decía, ¿qué es esto? Yo le decía, no sé, pero mi intención era hablar de Cristo, y le seguía hablando de Cristo. Otra vez volvió esa fuerza. Vino contra mí, me empujó y me empezó a levantar. Y yo empecé a no respirar, no podía respirar, no podía ni hablar, y solo decía Cristo, 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 porque yo no sabía ni reprender. Era nuevo para mí. Yo solo decía Cristo, 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 y me soltó, caí y me puse a llorar porque esto era algo que yo no entendía. Eran 2 meses y yo no entendía lo que me había pasado, porque estaba experimentando algo real y espiritual. Y para contar la historia, porque abrí mis ojos, yo pensé que iba a tener que consolarla a ella, porque ella misma estaba viendo. Pero cuando le vi, ella me miraba con sus brazos cruzados, una mirada así de enojo y de furia, y me decía, soy yo, me decía. Yo no sabía que se estaba presentando el demonio. Me decía, soy yo, me decía. Yo le decía, no eres tú. Era como que no es tu problema, pero era el otro. Y me decía, tú eres el endemoniado, me decía. Me hablaba con firmeza. ¿Qué te habrán hecho en esa iglesia? Tú eres el endemoniado. Porque yo empezaba a tartamudear y me decía, ni siquiera estás seguro de lo que estás hablando. Así me decía. Pero escuché una voz del Espíritu Santo y me dijo, di que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Lo dije y ella fue libre en el momento. Yo no entendía y no sabía ni que eso estaba en la Biblia, que decía que está más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí entendí que hay un mundo espiritual que yo mismo negaba, pero el Señor me enseñaba, me decía, esto es real. No te dejes llevar, no te hagas engatusar. Él te odia, Él odia a la iglesia, Él odia mis cosas. Esto es real, familia. La creencia del diablo es necesario para entender adecuadamente las doctrinas bíblicas del pecado, la salvación y por qué Jesús tuvo que venir y morir. No se puede entender la historia mundial, los acontecimientos actuales, sin comprender que hay un ser que es diablo y sus fuerzas, que el Señor reprenda. En el libro de Daniel, porque cuando dice principados, ay santo Dios, Daniel 10, 12 al 14, porque los principados es un rango como de general, un príncipe. Es un demonio fuerte. Por eso Jesús decía, y el príncipe de este mundo viene que no tiene nada conmigo. Y en el libro de Daniel 10, 12 habla de esto. Voy a hablar algunos versículos para entender que esto es real desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. Y en la historia siempre Satanás tuvo que influenciar muchas cosas. Aunque no lo creas, puede estar influenciando ahora en tu vida y aún en tu familia. Y si tú no todavía tomas la autoridad que Jesús te ha dado, el enemigo va a tomar mucha ventaja en ti. El versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando de quién, vino para ayudarme. Primero está hablando del príncipe de qué, del reino de Persia, de este mundo.
Pero dice aquí el ángel, pero también vino el ángel Miguel, el principado de los príncipes, vino para ayudarme. Aquí nos muestra que hay una guerra espiritual. Es decir, cuando tú te pones a orar o a ayunar, los ángeles vienen y hay una lucha que tal vez ni vos estás viendo. Si el Señor nos abriera los ojos espirituales, veríamos que ángeles y demonios estarían peleando a tu favor. Solo por orar. A veces uno dice, ay, no siento nada, he orado, estoy ayunando y no he visto nada. ¿Cómo que no? Todo lo que haces en este mundo natural afecta el mundo espiritual. Si tú oras, tú ayunas, el Señor abre los cielos a favor de ti. Vienen ángeles para tener libertad, para cuidarte y protegerte. Por eso le decía a Daniel, pero el príncipe de Persia estuvo contra mí luchando, pero vino Miguel, uno de los principales príncipes, que vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, dice, porque la visión es para esos días. Santo Dios, aquí habla de principados. Aquí nos muestra también que Miguel es uno de los arcángeles, principados, príncipes, guerreros en los cielos. Porque hay una guerra espiritual. Y príncipe, les decía, cuando dice príncipes, habla de un rango como de un general, de un príncipe, de alguien superior, alguien que reina. Y aquí en el mundo, ¿saben quién es el que está reinando? Que el Señor reprenda a Satanás. En el libro de Juan 14:30, Jesús dijo estas palabras que ya lo cité. El Evangelio de Juan 14:30 dice, y ahí tenemos la ayuda visual, Juan 14:30. Si tratamos de ir rápido porque tengo varios versículos, dice, Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Santo Dios, el mundo está gobernado por un príncipe. Por eso dice príncipe, que gobierna el mundo. Gobierna, pero ¿qué? La filosofía, la corriente. Gobierna a los hombres que no adoran a Dios, que desobedecen a Dios. Por eso Jesús decía, otra versión decía, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo y él no tiene ningún poder sobre mí. Santo Dios. En otra versión dice, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Santo Dios. Por eso la palabra dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra fuerzas humanas, no es contra tu vecino, no es contra tu papá, no es contra tu hermano, no es contra tu pastor, no es contra tu hermano de la iglesia. A veces el enemigo te hace creer que los conflictos que venga es contra tu hermano, entonces dale lo que merece. No, dice, no es la guerra contra carne ni sangre, no es contra fuerzas humanas, porque puede ser que el enemigo esté usando a esa persona. Y el Señor hace muchos años me enseñó que la guerra espiritual es así. Puede usar otras personas, un familiar, para influenciar, y hay ataques. Entonces mi guerra, no entiendo que no es contra él, sino es contra ¿qué? Fuerzas espirituales de maldad. Entonces mi pelea ya es diferente. Ya no puedo agarrarme a palabras de insultar o a hacer mal, sino sé que hay algo. Y el Señor me mostraba antes, cuando era la guerra de los caballeros, ¿se acuerdan? Caballos, y usaban armaduras, y eran guerras así contra caballos. Entonces ellos sabían que cuando el jinete caía, no tocaban al caballo. ¿A quién atacaban? Al jinete. ¿Para qué atacar al caballo? Porque si atacan al caballo, el jinete se para y te daña. Así es en el mundo espiritual. Tú puedes hacer daño a tu hermano, pero en realidad quien el que te está dañando es el enemigo y Satanás, que reprenda. Por eso hay que entender que hay principados, y también dice potestades. ¿Quiénes son las potestades? Habla quien tiene jurisdicción, autoridad, poder, que aplica leyes en regiones, ciudades, países. Aquí cuando dice potestades, habla de un magistrado, alguien que tiene autoridad sobre territorios, dueño de territorios, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, dice libertad, poder sobre algo. Se indica un derecho que es otorgado de libertad para hacer como a uno le plazca. Significa como cualquier tribu, nación,
dio lugar por sus pecados, vino una persona que puso autoridad y leyes demoníacas en eso, porque un pueblo, una nación dio autoridad. ¿Por qué creen que en situaciones, en diferentes países hay un pecado que gobierna? ¿Saben que aquí en Bolivia, aquí en Cochabamba y tanto en Oruro hay una potestad, un principado que reina? ¿Y qué es? La idolatría. La idolatría. Pero vayan al oriente. Quien reina ahí no es la idolatría. ¿Qué es? La inmoralidad sexual. Hay príncipes que ponen legados, marcan ahí, porque ha dado lugar el mundo, el pueblo ha dado lugar a eso. Le han delegado esa autoridad para actuar. Por eso en otros países la brujería, la inmoralidad sexual, la idolatría es quien gobierna, es un principado, una potestad grande. Santo Dios. Y también la Biblia de gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores? Tienen los que tienen autoridad sobre lugares, territorios más pequeños. Dirige y tiene autoridad sobre leyes también. Puede ser como Cochabamba, no sé, Punata u otros lugares así, que hay gobernadores, espíritus inmundos. Quien pone leyes, tienen autoridad también sobre ese lugar. Santo Dios. Y cuando dice por último huestes espirituales, es un ejército espiritual, soldados de menor grado. Cuando dice lugares celestes, ahí habla en el contexto original del cielo, sobre los cielos, es decir, del segundo cielo. ¿Se acuerdan que hay un primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo? Y en el tercer cielo es donde está el reino de nuestro Dios. Pablo decía, entonces si en este cuerpo o en el espíritu he sido, dice, arrebatado hasta el tercer cielo, donde vi cosas que Dios aún me prohíbe decir cosas, decía. Pero en el segundo cielo, ahí parece que hay ¿qué? Soldados, un ejército de menor grado. Todos ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso miren lo que dice en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Porque si nosotros no estamos conscientes que tenemos un adversario, vamos a creer que todas las cosas son mala suerte, que aquella persona se levantó contra mí, ha murmurado solamente porque es malo, no me quiere. Pero si entendemos que hay un mundo espiritual, mi batalla voy a dirigir correctamente. Porque muchas veces nosotros ponemos otra cosa, nuestra intención, peleando y luchando contra cosas, cuando vemos que hay algo que nosotros no estamos dando lugar. Es decir, poniendo nuestra vista ahí, sabiendo que el enemigo está influenciando muchas veces. Por eso dice en Primera de Pedro, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Es eso, tengo que ser sobrio. Tengo que estar vigilante, porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo, que el Señor reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando dice adversario es oponente, opositor, referente a aquel que te pone en algún problema legal. Qué interesante es esto. Cuando yo entendía conocer un asunto legal, ¿a qué se refiere? El Señor me hizo entender que Dios se mueve sobre las leyes espirituales. Él puso leyes, Él puso mandamientos. Y si tú rompes un mandamiento, una ley, pues viene consecuencias por eso. Si nosotros nomás tratamos de romper una ley natural o una ley humana, hay consecuencias mucho más, mucho peor consecuencias, es decir, leyes espirituales. Y el enemigo, el adversario, va a querer que rompas leyes espirituales, que murmures, que chismees, que odies, que no perdones. Van en contra de la ley. Por eso es el adversario que te pone en pleito legal. Es como al decir al juez, mira lo que está haciendo tu hijo. Y está haciendo, yo tengo autoridad sobre él. Satanás también se mueve sobre las leyes espirituales. Si sabes que estás rompiendo una ley espiritual, él toma autoridad sobre ti. Por eso antes en Cristo, fuera de Cristo, él tenía autoridad legal sobre ti, pero cuando llegaste a Cristo, Cristo te sacó de las tinieblas a luz admirable, te compró, te redimió para que salgas de ahí. Ahora, como cristiano, Satanás no tiene autoridad sobre ti a menos que tú se lo des. Tu desobediencia, tu incredulidad, tus pecados.
Y el enemigo dice otra vez, como lo leíamos nosotros, Tesalonicenses, o Colosenses, perdón, Colosenses 2, dice que él mismo clavó aquella acta que iba en contra de ti, lo clavó en la cruz, aquello que iba en contra de ti, porque el enemigo parece que todos los días iba y le decía, mira Dios, tu hija pecó, hizo esto, tengo autoridad sobre él. Pero Jesús dice clavó y humilló, es decir, ya no tiene el enemigo autoridad sobre nosotros. Y vuelvo a repetir, a menos que tú se lo des, a menos que tú le permitas, a menos que tú permitas abrir una brecha en tu vida para que el enemigo entre. Por eso dice el adversario, oponente, opositor, alguien que se viene y te mete en pleito legal, santo Dios. Por eso dice Señor en la palabra, dice estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. En otra versión dice, sean prudentes, manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Qué hacemos entendiendo este mundo espiritual? Por eso entendemos esto. Cuando Jesús liberaba a los demonios, por eso se sorprendía mucho, decían, ¿qué es esto? Nueva doctrina, ¿cómo lo hace? Nadie puede hacer, pero Él lo está haciendo, porque Él vino a atacar al hombre fuerte. Miren lo que dice en segunda de Corintios, perdón. No sé si está fallando mi micrófono, creo que sí, está fallando. Hola, sí, amén. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. Porque miren lo que dice la palabra. Y esto es importante, porque aquí nos hace entender también que nosotros como cristianos no solamente hemos entrado a una familia, que sí hemos entrado a la familia de Cristo, pero es como si nosotros hubiéramos ido o entrado a las líneas del ejército de Cristo, el ejército de la luz. Somos soldados de Cristo. Somos del ejército de luz admirable. En el Antiguo Testamento al Señor, al Todopoderoso, lo conocía como ¿quién? Jehová de los ejércitos. Así que cuando dice, pues aunque andamos en la carne, porque aún todavía vivimos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque andamos en la carne, pero nosotros, aunque vivimos un mundo militar, pero no lo hacemos conforme a la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso es poderoso. Entonces, si vemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, contra una persona, mis armas tampoco son carnales. Entonces no vale de nada si alguien se levanta contra ti, un ser querido, tu jefe, no lo sé, y quieres usar armas carnales, no te va a servir de nada. Si yo vivo aún en la carne, pero no estoy militando en la carne, como no milito en la carne, mis armas poderosas tampoco son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Santo Dios. Cuando aquí dice militamos, habla de servir de una compañía militar, literalmente del servicio como un soldado para combatir y estar listo para una batalla. Algo que a veces no te han hecho luz, porque dicen bienvenido a la casa del Señor. Sí, bienvenido a la iglesia, bienvenido a la familia de Cristo, pero nunca tal vez te han dicho bienvenido a las filas del ejército de Cristo. Bienvenido eres. Ahora eres soldado de Cristo. Y eso significa que estamos todos los días en batalla. Todos los días. Todos los días. Y yo les dije, el enemigo no duerme, no descansa, no se cansa. Porque tenemos un enemigo que no es de carne y hueso, que se cansa como nosotros. Él está ahí, va a estar todos los días que sea necesario. Porque Él está como león rugiente a quien devorar. Por eso dice, y nuestras armas también son de milicia, habla de armas para la guerra, armas poderosas, santo Dios.
Por eso dice en otra versión, somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las da como el mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Dice, destruimos todo obstáculo, dice, de arrogancia que impida a la gente conocer a Dios, capturando, dice, los pensamientos rebeldes, y dice, enseñemos a las personas a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque hay gente que viene y le hablas de Cristo y dice, no, no existe, no, a ver, mostrame. Hay una oposición en su mente. Y aunque tú vengas y le expliques todo el Apocalipsis, todo, y te diga qué bonito, no va a entender por qué hay algo aquí. Entonces nuestras armas poderosas, que es Cristo, la oración y el ayuno, solo así puedes traer libertad a una persona. Por eso yo cuando predico a alguien y veo que su corazón es tan duro y empieza a poner razonamientos, argumentos que yo lo hacía, los mismos argumentos que yo hacía cuando me predicaban, ellos me hacen. Yo entiendo que eso yo no voy a poder romper, aunque le dé fundamentos correctos. Mi arma es ponerme de rodillas y orar por esa persona. Solo así voy a poder llevar su mente cautivo a Cristo, en obediencia a Cristo, rompiendo todo argumento, dice, que se levanta contra la verdad de Cristo. Santo Dios. Por eso la guerra no es contra carne ni sangre, no es contra tu vecino, no es con el que vive en tu casa. Recuerda, cuando alguien te mete en conflicto, esa guerra no es contra él. El enemigo se ha levantado. Y mis armas no son carnales, mas son espirituales y poderosas. Santo Dios. Nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Somos llamados como cristianos, como iglesia, a resistir y estar preparados para ataques del enemigo y estar firmes en la fe. Y ahora vamos a hablar un poco de cuáles son nuestras armas poderosas. Santo Dios. Hay algo muy importante que necesitamos antes, como entender, cuando un policía o alguien del ejército, que necesitas tú para reconocer. Yo estoy hablando de buenos policías y buenos del ejército, amén. Si tú quieres ver a un policía, si está de civil, es posible que tú no lo respetes, pero cuando se pone uniforme, ahora uno dirá, aquí en Bolivia ya ni siquiera cuando ve a un policía se sentía seguro, ahora le da miedo, dice, ¿no? Pero si vemos un buen policía y vemos de uniforme, lo respetamos, porque el uniforme es el que trae respeto, la autoridad. Así también el cristiano tiene que ser revestido de autoridad. Y esa autoridad viene delegada de Cristo, no es de nosotros. No es que aquel que se pone y diga, yo voy a echar fuera demonios así por no. Necesito la autoridad delegada del Espíritu Santo y de Jesucristo. Rápidamente, Hechos 1:8. Porque ese revestimiento y autoridad nos da el poder y la autoridad. Poder del Espíritu y autoridad ¿de quién? De Jesucristo. Porque en Hechos 1:8, ahí está la ayuda visual. Hechos 1:8, vamos, no está. Ya está, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese poder, una vez ya expliqué del poder, que echábamos demonios contra fuerzas espirituales. ¿Poder de quién? Del Espíritu, no nuestro. Por eso dice, fortalezcanse en su poder y en su fuerza. ¿De quién? De Cristo, no el nuestro. Es el poder del Espíritu Santo para ir contra las huestes espirituales de maldad, para ir contra todo lo que acecha en nuestras vidas. Por eso una persona que no tiene a Cristo, es imposible que tenga autoridad sobre demonios. Pero si tú eres cristiano, el poder del Espíritu está en ti para echar fuera demonios. En el libro de Lucas 9, del 1 al 2. Lucas, capítulo 9, del 1 al 2. Jesús mismo habló esto y dijo, Lucas 9 del 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar. Entonces ese revestimiento, esa autoridad, ese poder viene de parte del Espíritu Santo y delegado por Jesucristo.
Si Jesucristo no te delegó, no te dio el poder, no hay el Espíritu Santo, es imposible ir contra esas fuerzas espirituales. Pero si tú estás en Cristo, has creído de corazón en Cristo, has entregado tu vida verdaderamente a Cristo, Cristo derramó su Espíritu sobre ti, tienes poder y autoridad ir contra todas estas fuerzas del enemigo. Tú tienes autoridad para echar fuera demonios de tu familia, de tu hogar, de tu vida. Puedes discernir que el enemigo está atacando y en el nombre de Jesús te paras con esa autoridad. Porque miren lo que dice Lucas 10, Jesucristo mismo dijo, Lucas 10, 17, les dije vamos a varios versículos porque estamos haciendo un estudio bíblico, amén. Lucas 10 del 17 al 20, generalmente siempre hacemos estudios bíblicos, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque aquí nomás no me paro y hablo, sino hay Biblia, hay palabra. Dice así el 17, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, miren lo que dice, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Cuando Dios les dio autoridad, les dijo, les doy autoridad, el poder para que echen fuera demonios. Y ellos volvieron gozosos y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. El 18 dice, y les dijo, yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Santo Dios. Estaba diciendo, yo he visto cómo fue Satanás vencido y echado fuera y cayó como un rayo. Y aquí el 19 dice, y os doy potestad. Aquí está el poder, la autoridad, el revestimiento. ¿Se han dado cuenta que en el cuerpo militar o en ejército, alguien para subir de grado no se duerme y amanece con grado? Alguien superior le da ¿qué? Las estrellas o el grado. Así también alguien superior nos da la autoridad, la potestad de ¿qué? De hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada dañará. Pero no se regocijen de lo que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Les veían tan gozosos que tenían potestad y autoridad sobre los demonios. Jesús les decía, sí, es cierto, yo he vencido a Satanás. Satanás cayó a la tierra. Sí, les estoy dando autoridad, potestad, les decía, de echar fuera toda fuerza del enemigo, pisotear escorpiones y serpientes. Nada les pasará. Pero no se regocijen de eso, porque hay algo de que deben regocijarse, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque Él les estaba dando algo que en ese tiempo ninguna humanidad podía hacer: autoridad sobre fuerzas espirituales. Pero hay algo más de qué gozarse, dice, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Santo Dios. Porque miren, les decía que antiguamente había personas que intentaban hacer esto. Miren esto, vámonos al libro de Hechos para que entiendan. Hechos 19 del 11 al 17. Yo cuando leí la primera vez este pasaje, sí me llenó de gracia. Sí. No sé si a ustedes les pasó esto, porque van a ver lo que dice. Versículo 11 del Hechos 19. ¿Lo tenemos? Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de ¿quién? De Pablo. Otra vez. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Santo Dios. ¿Por quién? Por Dios. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, algunos exorcistas ambulantes. La palabra exorcista, que a veces se usa eso, pero eso no es en nuestro vocabulario, es decir, no es en las armas de un cristiano. Porque exorcistas ya había desde ese tiempo, porque ellos sabían que había demonios. El exorcista aquí habla de aquella persona que viene con orco, significa orco, Señor reprenda. De ahí un demonio. Pero es una manera de usar ¿qué? Es un juramento, uno que emplea una fórmula de conjuración para expulsar demonios. Eso hacen algunos brujos, chamanes. Pero exacto, ahí se adelanta mi esposa. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un conjuro, un juramento, como que les dicen: demonio, tú sal. Ok, el demonio sale, pero viene otro más poderoso. Por eso uno cuando va a un brujo dice: ay, el brujo me ha hecho y yo soy libre de esto, dice. Ajá, pero no sabes que vino algo peor
peor a ti. Porque el único que trae libertad y completa libertad es el nombre de Jesucristo. Por eso dice esto. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, esta es la palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os conjuro, ve, aquí estaban haciendo eso, os conjuro por Jesús y porque predica Pablo. Pero miren el 14 y el 15. Había 7 hijos de los que de tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, escuchen eso, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? La autoridad y el poder viene de quién, de Cristo, no de cualquier hombre. Aunque ellos decían: los conjuro, ¿ves? Usaban palabras para decir: en el nombre de Jesucristo, lo que predica Pablo, salgan. Y él les dice, y aquí cuando dice el demonio: yo conozco, esta palabra conocer habla de conocimiento, experiencia. Es decir, los demonios sabían y habían experimentado el poder de Cristo. Y cuando decía conocemos, sabemos quién es Pablo, que ellos sabían, que habían oído quién es Pablo. Parecía que los demonios se hablan y dicen: ten cuidado con un tal Pablo porque nos echa fuera. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y miren el siguiente: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo he visto una niña de 12 años cómo agarraba de la corbata a uno y levantándolo así. También yo vi, y es testigo, aquí está mi mamá y mi esposa, una vez una persona de 2 metros endemoniado se acercó hacia mí y le dije: en el nombre de Jesús, detente, y se detuvo. Porque no soy yo, es Jesucristo. No podía hacer nada, venía con ira, pero decía: en el nombre de Jesús, detente, y no podía hacer nada. Porque es el poder de Cristo, no es el poder de un hombre. Por eso los demonios tuvieron autoridad sobre ellos y huyeron desnudos y heridos. Por eso la autoridad viene de Cristo. Por eso tu vida tiene que estar en Cristo. ¿Quieres tener victoria en tu vida? ¿Quieres tener victoria ante el enemigo? Porque el enemigo, yo sé que ha tomado ventaja en tu vida. Hay cosas que no puedes ser libre. Estás atado tal vez en pecados. Tu familia, tu hogar, no lo sé. Y siempre vas a vivir así atado, aunque vengas a la iglesia, todo. Pero si tú mantienes en obediencia, en santidad, estás delegado la autoridad y el poder del Espíritu Santo para decirle: Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad sobre mi familia y mi vida. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas. Santo Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando decía como soldados, nuestras armas poderosas, ¿qué es? Primero tengo que aprender a ¿qué? A someterme a Cristo. Si ustedes entran en el ejército o algo, lo primero que les enseña es su visión, someterte, que tienes que entender que tienes superiores que van a mandar y van a señorear sobre ti. Tú tienes que entender que estás en Cristo y tienes un general, un rey, y él se llama Jesucristo, y él tiene autoridad sobre ti como Señor y Salvador. Someterme, por eso en Santiago dice: sométanse pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque someterme significa subordinación, obedecer bajo autoridad. Son términos militares: subordinación y constancia. Lo primero yo tengo que someterme a Dios. Estás bajo la sumisión, obedeces a Dios. Porque un buen soldado está a lo que le diga su jefe, su mayor, su capitán, su sargento, su mayor, su general, no lo sé. Lo que diga, sabe que hay autoridad. Sabe que es autoridad. Entonces yo me sujeto a él como buen soldado. Y mi otra arma poderosa es el nombre de Jesucristo. En Marcos 16:17, vamos ahí. Marcos 16:17, el Evangelio de Marcos. Ya vamos terminando. Se me ha hecho largo, ya está
Pasa el tiempo tan rápido, pero yo no quiero que se vayan así. Yo quiero que se vayan conociendo, entendiendo, para que haya victorias en sus vidas. Porque viene el enemigo con desánimos, viene con enfermedades, te ataca aquí el enemigo, te ataca con mentiras. Y si tú no sabes pelear, si tú no sabes contrarrestar, el enemigo va a tomar muchos tiempo y muchos años ventaja contra ti. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre. En mi nombre, decía, echarán ¿qué? Y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, en Jesús, en nombre de Jesús, no en el nombre de ningún pastor, ninguna organización, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso los discípulos echaban fuera demonios, ¿qué? En el nombre de Jesús. Por eso si tú sientes, si el Señor, el Espíritu te da a entender que hay algo en tu casa, en tu familia, en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Porque los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Ellos se sujetan porque saben que Jesucristo, el nombre de Jesús, tiene poder. Por eso Jesús decía: mas por el dedo hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Significa que yo vivo en el reino de Cristo y tengo poder, autoridad y el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios. Por eso dice en Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y dio un nombre sobre todo nombre, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Aún Satanás se dobla rodillas ante el poder y el nombre de Jesucristo. Otra arma de un cristiano, que ves muchos, no. De hecho es poderoso. Aunque andas en la carne, no militas en la carne. Libro de Marcos 9:29. Porque otra arma es la oración y el ayuno. Muchos no se quieren pelear sus batallas todos sin ayunar y sin orar. Es como un soldado que está en guerra. Dice: voy a ir contra el enemigo. Solo va su casco y su mochila y no lleva ¿qué? Ningún arma. Y cree que así va a vencer. Un cristiano que no ayune y no ore y cree que así va a vencer al enemigo. Miren lo que dice Marcos 9:21. Y les dijo: este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El ayuno es una manera de hacer guerra espiritual. Sabes que en tu vida hay una atadura, no puedes ser libre. Ayuno. Tu familia está atado por algo. Ayuno, oro. Esas son armas espirituales. Que en la oración le diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, trae libertad sobre mi mente, mi corazón. Quiero ser libre. Ayuno para ser libre. Mi familia, mi hogar, mi ser querido. Yo necesito ayudar. Porque no es mi guerra contra carne y sangre. Tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con alguien en mi familia. Pues es doblar rodillas, ayunar, para que veas que el poder del Espíritu cambia. Porque dice: no somos, no, que andamos en la carne, no militamos, dice, en la carne. Y nuestras armas son poderosas. Si tú has estado peleando con tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu familia, tu hijo, todo este tiempo es en vano. Así no vas a vencer tus batallas. Lo vas a embromar más porque estás usando las armas carnales. Pero el Señor nos ha dado armas poderosas para orar y ayunar. Otro poder, Hechos 16:24, que tampoco hacen muchos de la iglesia. Creen que la alabanza solamente en la iglesia es pasar un tiempito nomás para que lleguen los demás y después viene la palabra. Porque yo entiendo con esto, la alabanza, cuando vienes al culto, la alabanza es una actitud de dar. El pueblo da, y la palabra es cuando Dios da al pueblo. La iglesia da y también recibe. Entonces hay que aprender a alabar. Miren lo que dice en Hechos 16:24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacían cuando estaban en la cárcel? Pablo y Silas, ¿qué hacían cuando estaban en la cárcel? Se lamentaban, lloraban: qué macana, el enemigo ha tomado ventaja, estos los han metido a la cárcel. ¿Qué hacían? Cantaban himnos.
Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las alabanzas rompen cadenas. Las alabanzas rompen cadenas y el pueblo no quiere alabar. Por eso el enemigo no quiere que alabes, no quiere que adores. No hay libertad para levantar las manos, las voces, hacer gritos de júbilo, levantarte en victoria, porque el grito de júbilo es victoria. Es que la gente no ha entendido qué es la alabanza. Yo sé que la alabanza y la adoración es a Cristo, pero hay alabanza también, ¿qué? Guerra espiritual. A veces nosotros cantamos aquí algunas canciones que son guerras espirituales y la gente no entiende, no quiere alabar y no alaba, y creen que así van a tener victoria. Y dice, entonces sobrevino de repente, el 26 estoy leyendo de nuevo, un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando, dice el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Santo Dios. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, cuando había un David, cuando había un Josafat, querían ir a atacar, Dios les decía, alaben. Cuando querían destruir los muros de Jericó, den 7 vueltas, 7 días, den vueltas 7 días, y después el último día den 7 vueltas, y en el último griten. Y cuando gritaban y tocaban los instrumentos, todas las murallas caían. Y solo ¿cómo vencieron? Con alabanza. Por eso la alabanza, hay que ser libres para adorar. Sabes que cuando estás alabando también estás haciendo guerra espiritual. Al enemigo no quiere que le alabes al Dios Todopoderoso. Él quiere que toda alabanza sea a Él. El mundo, Satanás busca que el mundo lo alaben a Él, lo adoren a Él. Por eso cuando un pueblo hay que adorar su alabanza a Dios, no le agrada. No le gusta que tú lo alabes a Dios. No quiere que tú le alabes. Por eso Él te tiene atado. A veces ahí no puedes alabar. Dile, Señor, yo quiero ser libre, quiero adorarte, levantar mis manos en victoria. Porque levantar las manos es como conectarme en Él. También es una forma de rendirse a Él. Cuando alguien viene una pistola, automáticamente, ¿qué hacen las personas? ¡Uy! Porque estoy diciendo, aquí estoy, no estoy diciendo nada. Levantar mis manos es rendirme ante Dios. No por nada el hermano que dirige, que él dice, levante las manos. Porque es una señal de rendirme, someterme a Él. Digo, Señor, dame victoria, bendice, te alabo, te adoro. Mi alabanza es solo a ti. Por eso la alabanza es guerra espiritual. ¿Se han dado cuenta cuántas de estas armas estás usando para ti? Y después dices, tengo problemas de mal, he llegado a Cristo. Peor me vienen las cosas. Porque no te has parado con autoridad. No has parado con autoridad y decir, Satanás, escúchame bien. Jesucristo te ha vencido en la cruz y a mí me ha dado victoria. Sal de mi vida y sal de mi familia. Si tengo que ayunar, tengo que alabar, tengo que hacer eso. Mateo 16, 18 para terminar. Otro día, si Dios me permite, vamos a hablar de la armadura de Dios. Porque ahí dice, vístanse de la armadura de Dios. Mateo 16, 18. Cuando Jesús le revelaba a Pedro y le decía así, 16, 18 de Mateo, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa tan solamente piedra. Y sobre esta roca, está hablando de una roca, no de Pedro, sino de Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí le decía, no, Pedro, escúchame. Tienes que entender que tú eres piedra, pero sobre esta roca, sobre Cristo, estoy edificando mi iglesia. Por lo tanto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque no levantó la iglesia basado sobre un hombre. No hubiera podido, tiene que ser sobre Cristo. Porque solo Cristo ha puesto así todas las cosas bajo los pies de la iglesia.
sobre las acechanzas del enemigo, las fuerzas del enemigo. Por eso dice, no pueden las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene victoria ante las fuerzas satánicas. Pero ¿por qué el enemigo está tomando ventaja en ti? Primero, no has entendido que tienes un enemigo. No estás entendiendo que hay un enemigo y él te odia y te está acechando. Dos, no estás entendiendo que la batalla no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades. Y entonces las armas que estás usando tal vez no sean las correctas. Tienes que usar las armas espirituales y poderosas. La alabanza, el nombre de Jesucristo, revestido del poder y autoridad de Jesucristo. El ayuno y la oración. Tu fe. Tu fe. ¿Quieres ser victorioso? Pues empieza a hacer guerra espiritual. ¿Cómo podemos enfrentar con la vida con confianza y con libertad? Tener una vida cristiana en victoria y en victoria. Si tú no tienes y no puedes hacer guerra espiritual. Tenemos que entender que vamos a ser atacados por el enemigo. Pero también significa que no debemos tener miedo, porque las armas que el Señor nos ha dado son más poderosas. Significa que no debemos desanimarnos o caminar con los hombros caídos, o inseguros, o personas de doble ánimo. En cristiano no se permite la autocompasión, porque somos soldados. Somos soldados de Cristo y tenemos la victoria. Significa que tenemos que estar alertas todos los días. Tenemos que estar firmes en nuestra posición como cristianos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ahora? Significa que no tenemos que rendirnos, ni siquiera pensarnos en retirarnos de estas batallas. Santo Dios, tú has sido libertado, has sido puesto en libertad para participar en las batallas de Cristo. Yo entendí hace mucho tiempo esto, que el llamado que Dios te da y da a todos los cristianos, hemos sido libres para poder vivir en victoria, ya no bajo las acechanzas del enemigo. Hemos sido libres a fin de poder participar en la batalla, para vencer en nuestras vidas, para poder convertirnos en el canal por medio de que otras personas también puedan ser libres. Ya no podemos vivir como cristianos siempre que nos vence y nos vence y nos vence. Tienes que entender y pararte con la autoridad delegada que Cristo te ha dado. Tú como padre o como madre de familia, de tu familia, de tu hogar, deberías pararte con la autoridad que te ha delegado Jesucristo. Y tal vez así tu familia cambie. Porque yo le digo, hay muchos cristianos que aún siguen peleando con las armas equivocadas. Sigo gritando, sigo enojándome, sigo hablando. Pero he dicho, tenemos un arma poderosa, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Y nuestras almas son poderosas. Santo Dios, en Cristo Jesús. Hoy he hablado un poquito del mundo espiritual. Y te he traído luz de que nosotros hemos sido llamados a una batalla todos los días, una batalla real. Recordando que Cristo ganó la guerra. Pero nosotros como cristianos tenemos que vencer nuestras propias batallas. Cada uno peleamos y tenemos batallas en esta vida. Puedes tal vez estar peleando contigo mismo, tus pecados, problemas familiares, enfermedades. Pero tú como soldado tienes que pararte y vencer esas batallas. Ya no te dejes intimidar. No te dejes vencer por el enemigo. Dice, velen, sean sobrios. Porque el enemigo, nuestro adversario, está como león rugiente, a quien devorar. No te dejes vencer. Jesús venció por ti. Por eso decía, ¿cómo el hombre fuerte va a venir? Si no viene otro hombre más fuerte, lo ata para saquear sus cosas. Cristo ya hizo eso en la cruz.
exhibió al enemigo, venció al enemigo para darnos ¿qué? Victoria a la iglesia. Por eso somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Solo por medio de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, por medio de la oración y el ayuno, las alabanzas a nuestro Dios, puedes andar viviendo en victoria. Pongámonos en pie. Cierra tus ojitos. Y si quieres hacer esta pequeña oración conmigo después de mí, puedes hacerlo. Si quieres con voz alta o dentro de tu corazón, decirle: Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado este mensaje, he entendido el mensaje, he comprendido, Dios. Padre, quiero que arranques los velos engañosos que ha permitido que no me haga ver una guerra real y verdadera, que me haga impotente ante las batallas que tengo. Ayúdame a entender que yo no tendría ninguna posibilidad de luchar si no fuese por la obra y liberación de mi Señor Jesucristo, que ha vendido su vida, nos ha comprado por precio, nos ha comprado con su sangre preciosa, para poder vencer las tinieblas en mi vida, para poder vencer toda acechanza del enemigo. Señor, ayúdame. Dile, ora tú. Si tú quieres venir aquí adelante, decirle: Señor, he entendido que soy, ahora sí, soldado tuyo, que estoy todos los días en guerra. Señor, revísteme de ese poder, de esa autoridad. Dios, enséñame a luchar mis batallas, porque tú me has dado herramientas. Me has dado, Señor Dios, armas poderosas. Instrúyeme, capacítame. Ven, ora. Tal vez en este momento mismo estás pasando batallas espirituales. Yo sé que el enemigo te quiere traer convicción de que no existe, que no es real, que esto es mentira. No. Hay un mundo espiritual que es más real que el mundo material. El mundo espiritual es más real que el mundo material en la que nosotros percibimos o podemos ver o tocar. Hay demonios que pueden estar acechando tu vida desde pequeño. Hay demonios que por eso nunca puedes ser victorioso en áreas de tu vida. Nunca puedes llegar a ser victorioso, porque el enemigo tomó ventaja. Siempre hay conflictos en tu familia. Siempre tienes conflictos emocionales. Siempre tienes conflictos aún mentales. Tal vez muchas veces de tu vida no puedes ser libre, porque hay ataduras. Pues ahora Jesucristo, has entendido por medio de su palabra que Él no solo te ha llamado a una familia espiritual, no solo te ha llamado a una vida de salvación, sino te ha traído y te ha llamado para que tú seas partícipe de las líneas del ejército de Jesucristo. Que en esta vida tú solamente vas a tener peleas y batallas espirituales, porque has entendido que la batalla no es contra carne y sangre, no es contra hombre, no es contra mujer. Tal vez este tiempo has estado usando también erradamente las armas. Solamente has estado usando armas carnales, armas que el mundo te ha enseñado. Pero ahora te enseñó Jesucristo que tienes armas poderosas para que tu vida, tu familia, tu futuro, tu pasado pueda ser libre y tú puedas gritar y ganar victoria. Ser victorioso por medio de Jesucristo. Pelear las batallas para Jesucristo y por Jesucristo. Vencer y ser vencedores por medio de Jesucristo. De poderte levantar con autoridad, sin miedo, como padre de familia,
como luz de tu familia y decir: Jesucristo te ha vencido en la cruz. Tú puedes orar y decirle: Satanás, Jesucristo, mi Señor, te ha vencido en la cruz, te ha humillado, te ha expuesto, te ha quitado tus armas que iban contra mi familia y contra mi vida. Y hoy día, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno, dile y levanta tu voz, que sal de mi vida, sal de mi familia. Te ordeno en el nombre de Jesucristo, sal mi vida, suelta mi vida. Puedes decirle: suelta mi mente, suelta mi corazón. En el nombre de Jesucristo, suelta esta iglesia. Te ordeno que salgas de esta iglesia. Huyes de este lugar, Satanás. Huyes de las vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Huyes, sueltas este lugar. Rompes cadenas, Señor Jesucristo. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe maldiciones en el nombre de Jesús. Levanta tu ejército, levanta tus capitanes, Dios, para que haya una iglesia, Dios, fuerte, fortalecida y en victoria, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra la iglesia, porque Jesucristo te ha vencido. Levántate con autoridad. Tu fe, pon: soy el soldado de Jesucristo. Aunque haya batallas que voy a salir heridos, pero voy a vencerlas. Dile: yo voy a vencerlas. En el nombre de Jesús voy a vencerlas. Dile, levanta tu voz con fe y con convicción. Jesucristo, Él venció. Jesucristo te dio la autoridad. Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Él no tiene autoridad en tu familia, en tu hogar y en tu vida. Reprende a Satanás, reprende al adversario en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo.